Muchísimas gracias, Eduardo, por estas palabras, por invitarnos a iniciar este camino con el talento tan relevante y tan importante. Felicito a los organizadores de Fitur Talento y por supuesto también por estos 40 años exitosos que auguramos otros 40 más. Ministra, qué honor tenerte aquí, un gusto y sobre todo que vamos a compartir ahora, qué honor para mí poderte entrevistar y obtener un poco de esa visión que tú tienes, que está transformando a España. Un gusto también saludar a la secretaria de Portugal que hoy nos acompaña, a las diferentes autoridades. Tenemos amigos de diferentes latitudes de España, miembros de WTTC, de Europa también, por ahí está Eduardo, amigos que vienen desde China, de Asia. Un honor y un placer tenerlos aquí, a todos ustedes presentes, sobre todo en este tema tan relevante y tan importante. El futuro del empleo y el talento en viajes y turismo. Mucho se dice de que algunos sectores se pueden tercerizar, que se pueden exportar. Nuestro sector, sin lugar a dudas, es uno que depende, si algo dependemos, es de la gente, del talento, porque es un sector que depende del servicio, de esas habilidades. Y por eso hoy en día es mucho más relevante llevar a cabo este foro y hablar de este tema tan importante. Como lo dijo Maribel, para el WTTC esta es una de nuestras prioridades. Y algo que para nosotros es clarísimo, no nos equivoquemos, es que el talento y la inclusividad son la ventaja competitiva de este siglo. Quien tenga una estrategia clara de retención de talento, de captación de talento, y que esa estrategia incluya también la inclusividad, esa va a ser la diferenciación. Eso está claro, lo dicen los expertos. Yo le comentaba a la ministra que cuando vengo aquí a España, aparte que me siento como en casa, no nada más por la comida, como se nota un poco, es porque aquí hay un gran avance en el tema de género. En nuestra organización hemos dado un paso muy relevante. El WTTC tiene muchos CEOs, muchas mujeres líderes, como también tenemos aquí a los representantes, por ejemplo, de Value Retail, de CIRE o de Trip.com con Jameson. Sin embargo, nunca habíamos tenido una CEO que representara el sector privado mundial, una mujer, ¿no? Y es un voto de confianza al género. El sector privado lo tiene clarísimo. Entonces, cuando vengo aquí a España, y por ejemplo ayer que tuvimos la oportunidad de estar con la ministra, la presidenta del Parlamento y hasta la reina, yo dije, bueno, están muy avanzados los españoles en ese tema, que desafortunadamente no todos caminamos hacia allá tan rápido, pero me da muchísimo gusto que pensemos en la inclusividad, porque hay lugar para todos, hay lugar para mujeres y hay lugar para todas las preferencias, religiones, para todos, y eso nos encanta. Y el talento no distingue. El talento es muy relevante. Debemos de considerar al individuo por sus conocimientos, sus habilidades y respetar en este caso. En el WTTC, en el mundo que estamos hoy viviendo, nosotros vemos 3 retos fundamentales que nos van a afectar en este año. El primero, y Eduardo lo mencionó con detalle, es todo el tema de la transformación digital y la tecnología. Lo que hemos visto en los últimos 10 años no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en los próximos 10. Es impresionante lo que estamos viviendo. El 5G, que por cierto España está muy avanzado en ese tema, va a transformar cómo vivimos el día de hoy. Todas las tecnologías que él mencionó de inteligencia artificial, que voy a andar un poquito en eso, realidad aumentada, realidad virtual y sobre todo el Internet de las cosas, van a cambiar la toma de decisiones, cómo actuamos, cómo nos comunicamos. Es impresionante. Simplemente nada más falta hacer un viaje donde incluyamos a los abuelos y a los nietos y vemos el impacto ya de la tecnología en las generaciones. Pero lo que les digo, esta transformación que estamos viviendo es realmente emocionante. Yo como informática de profesión, a mí me encanta ver todo lo que está ocurriendo y sobre todo el impacto a los viajes. El segundo reto es las crisis. Si hoy encendieron su televisor en la mañana, amanecieron con el tema
que ya lo sabíamos desde hace algunas semanas, de lo que está ocurriendo en la pandemia, por ejemplo, con este virus que se acaba de salir en China, ¿no? Las crisis geopolíticas, las crisis de tarifas, las inestabilidades en algunas partes del mundo, los desastres naturales, los incendios en Australia. No se trata de si va a haber o no va a haber crisis, es dónde es la próxima y cuándo. Tenemos que vivir, sobre todo porque todas las crisis nos afectan. No estamos aislados. La crisis de Hong Kong afecta a Europa, el Brexit afecta a España, lo que ocurre en Latinoamérica o ocurrió afecta a España. Todos estamos conectados y tenemos que entenderlo y darle prioridad a esto, es fundamental. Y el tercero de los retos, que es muy importante, es todo lo que estamos viviendo del cambio climático y el impacto medioambiental. Fundamental la narrativa, fundamental involucrar al viajero, pero sobre todo que nuestra gente, nuestros equipos entiendan lo que debemos de hacer y cómo sumarnos en esta tarea, porque nosotros somos parte de la solución. Nos da mucho gusto el mensaje de Greta que haya subido esto a otro nivel, pero es importante también ponerlo en contexto y entender que si no hay viajes, hay un gran impacto climático y en los ecosistemas también. Entonces es fundamental hablar de eso. El WTTC, los CEOs, más de 200 que tenemos el placer de tener aquí algunos, han definido estas 3 prioridades para nosotros. A nivel sectorial, estas son las 3 prioridades que desde hace 2 años venimos trabajando. Todo el tema de seguridad y facilitación de viajes, cómo vamos a crecer con la infraestructura que existe hoy, cómo vamos a duplicar la cantidad de viajeros, por ejemplo, por avión, con las facilidades que tenemos hoy. El tema de crisis, que lo venimos hablando desde hace mucho y sigue siendo de alta prioridad por la preparación, la gestión y el manejo. No es suficiente, hay que aprender de las otras experiencias y por eso es que nosotros sacamos un reporte el año pasado donde analizamos 90 crisis del 2001 al 2018 y los tiempos de recuperación, así como las recomendaciones que hacemos a los diferentes gobiernos, sector privado y los participantes, recomendaciones que hoy está utilizando, por ejemplo, el gobierno de Australia, que ya lo pusimos en contacto con California para que aprendan de su experiencia en el caso de los incendios, recomendaciones que compartimos, por ejemplo, con diferentes participantes en el Caribe, en Asia y, por supuesto, aquí en Europa, porque es fundamental anticiparnos y poner las cosas en contexto. Y por último, igual de importante es todo el tema de desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible para crecer de forma sostenible e incluir a todos, ahí es donde entra el tema del futuro del trabajo y el talento, que próximamente vamos a sacar un reporte y no voy a dar mucho detalle porque no me quiero adelantar a ese panel, pero es fundamental ahí con uno de nuestros integrantes socios, members del WTTC, que estamos trabajando con Deloitte. Estos son los pronósticos de crecimiento. Es un sector que está viviendo una era que Chris Nassetta de Hilton dice Golden Age, la era de oro. ¿Por qué? Porque vemos que contribuimos con 10% del PIB mundial, 10.4%, y de acuerdo a los números de WTTC eso va a crecer a 11.5%. Maribel mencionó que 1 de cada 10 empleos en el planeta están registrados y están relacionados con nuestro sector, pero lo más relevante es que de los últimos empleos que se generaron en los últimos 5 años, 1 de cada 5 fue nuestro sector. No fue en otro sector. 1 de cada 5 fue en viajes y turismo. Eso habla de la oportunidad que tenemos, pero la importancia. Y ese de 1 cada 5 se va a convertir a 1 cada 4. Y ahí tienen las cifras de pasajeros y de empleos. Se van a generar 100 millones, el sector privado va a generar 100 millones de empleos en los próximos 10 años. Y es fundamental dónde vamos a generar esos empleos, dónde vamos a invertir. Y por eso me encanta que Fitur traiga este tema del talento, porque es fundamental entender dónde van a estar y qué tenemos que hacer. ¿Qué factores afectan el futuro del empleo? Pues como ya se dijo, todo el tema de la transformación digital, que a veces es abrumante, no sé cómo se sientan ustedes, pero es tanto que pasa que sentimos que no estamos al día. Es esta transformación digital de que nuestra gente sepa utilizar la tecnología para optimizar y maximizar las oportunidades. Cuando hablamos del Big Data, mucha información cuando solamente necesitamos la más relevante, por ejemplo, para la toma de decisiones.
el cambio de modelo de negocios que estamos viendo por la afectación de las tecnologías y también los cambios de preferencias en los consumidores. Cómo se están enfocando más, en qué tipo de turismo, por esta influencia que están teniendo de las tecnologías y del uso de la información. Para el 2030, los expertos estiman que el 15% de los empleos en el mundo puede ser reemplazado debido a la automatización. Un estudio de Oxford que nosotros compartimos con ustedes en Buenos Aires compartía que el 47% de los empleos iban a ser transformados o modificados, pues hoy está claro que va a haber una gran automatización, lo cual es bueno porque las tareas repetitivas se van a automatizar, pero es muy importante que entrenemos a esa gente, la capacitemos para que pueda hacer otro tipo de tareas y sea más relevante sus empleos. ¿Qué necesitamos? Desde la óptica del WTTC, necesitamos habilidades lingüísticas, habilidades digitales, necesitamos aquí es un pensamiento crítico, que es como critical thinking. Cuando ustedes hablan con los CEOs, anteriormente veían las habilidades que consideraban para reclutar gente. Es muy interesante cómo está cambiando eso. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que hoy se busca, que se evalúa en la contratación de personal, por ejemplo, en diferentes niveles, es la inteligencia emocional. Algo que hace 5 o 10 años ni se mencionaba. Hoy es fundamental el tema de inteligencia emocional, el tema de creatividad, el tema de soluciones. Algunas iniciativas que recomendamos y como decía, vamos a lanzar un reporte mucho más completo y en los paneles van a estar, en las comunicaciones que vamos a tener ahorita van a estar hablando de eso, pero es fundamental que nos enfoquemos y le demos prioridad al tema de reclutamiento en cuanto a las habilidades, asegurarnos que contratamos gente, como ya mencionábamos, con la inteligencia emocional, con la creatividad, con las habilidades requeridas. Hay que actualizar a nuestra gente, hay que invertir en el talento, hay que invertir en todos los equipos, porque hoy, como decía, es la ventaja competitiva, es la diferencia de este siglo. Y crear un entorno propicio, seguirlo manteniendo, que permita esta movilidad, esta estabilidad, esta innovación y este emprendimiento. Ningún sector ofrece la movilidad que ofrecemos nosotros. Si ustedes preguntan a cualquier hotelero aquí o tour operador, les va a decir que es impresionante. Yo les puedo contar muchas historias de nuestros CEOs que empezaron lavando platos y que hoy en día son CEOs de empresas transnacionales con cientos de miles de empleados. La movilidad que te permite nuestro sector hacia arriba no la tiene ningún otro. La movilidad que te permite geográfica de ser el director general de una aerolínea en un país o en otro país, o de un hotel en un país a otro país, o de un globalizador o de un arrendador, no lo permite ningún otro sector y es fundamental que lo sigamos manteniendo, porque eso nos permite tener el entorno para este crecimiento. Hoy vamos a hablar de cómo garantizar que el sector genere empleos de calidad. Eso es muy importante. Hay que seguir trabajando en esto y atraer el talento para satisfacer esa demanda. Porque ¿de qué sirve que queramos generar 100 millones de empleos, que 1 de cada 5 empleos en los últimos 5 años hayan sido en nuestro sector, si no motivamos a que se vengan a nuestro sector? Si hay otros sectores que están haciendo mejor trabajo en ese tema, ¿qué nos hace falta para asegurarnos de que las nuevas generaciones, no importa el nivel, que es lo hermoso de nuestro sector, puedan venirse a trabajar, que tengan conocimientos básicos o que tengan gran nivel de especialidad, se incorporen al sector de viajes y turismo que es tan relevante? Hay que equipar a las personas, como decía, con las habilidades adecuadas y sobre todo enfrentar esta transformación, aprovechar la transformación, no ir en contra de ella. Entonces, a mí me encantaría invitar a la ministra para hacerle unas preguntas, ver su óptica y su visión. Y les voy a dar la oportunidad al final, si tienen una pregunta también, que no la compartan. ¿Ok? Muchas gracias.